Mis alumnos que se acuerdan es que yo les explicaba, usted no hacía el cuentito. Pero bueno, no tanto el cuentito, también digamos, pero sí el relatar una historia, pero que sea agradable, que sea entretenida, que a la gente le dé ganas de seguir aprendiendo. Entonces se te acerca y te dicen, ¿y qué libro dice tal cosa? ¿Qué libro dice tal otro? O sea, si uno engancha esa semillita ahí en un par, yo ya me doy por hecho. Pero en estos 2 últimos años, donde tenemos la explosión de la guía, no tienen ideas. Antes uno hacía el popular machete. Bueno, vos hacías el popular machete, vos te tomaba el trabajo de resumir lo que decía el contenido para hacer la letra chiquita. Claro, hasta se aprendía haciendo machete, ¿eh? Claro, de última vos lo habías procesado para hacer un resumen. En este caso, si cuando vos ya la tenías la guía, que ya te lo hace el resumen, vos lo imprimís, o sea, los chicos copian sin siquiera saber de qué están hablando. En el caso de Güemes, puntualmente, la tarea es combinar el plan de San Martín. Y a San Martín lo tienen como héroe nacional, pero San Martín no hubiera podido hacer toda la movida libertadora si no es que lo tiene a Güemes apoyando. O sea, San Martín él mismo dice de que quien lo banca en el norte es Güemes. Lo que pasa es que la historia siempre se cuenta desde Buenos Aires. La gente de fuera de Salta, puede que sea Jujuy, puede que sean los tucumanos, tienen, incluso entre las rivalidades, ¿no es cierto?, en el norte, a Güemes no lo quieren tanto, por la rivalidad del norte, ¿no? Pero en el caso de desde Córdoba para abajo, ni lo conocen. Los líderes de ahora, los políticos, piensan de que el cargo es de ellos y que no se deben o que no tienen que dar explicaciones de última a quien lo han votado. Entonces es como que ha virado el sentido de la elección del líder, de la democracia en ese sentido. ¿Crees que fue injusta, digamos, la historia con el rol de la mujer? Totalmente injusta. Recién ahora se han empezado a rescatar figuras femeninas, pero siempre se las destaca también en unidad, cuando por lo general la acción de la mujer siempre ha sido colectiva. Yo creo que es necesario que, siendo adultos y siendo docentes y teniendo un rol en la sociedad, como de comunicador o también hablando y haciendo bromas, que destacar la idea de que nadie se salva solo. Si hacemos el ejercicio de cerrar los ojos y pensar cómo nos enseñaban historia en el colegio, seguramente pensamos en esos próceres inalcanzables o las fechas que teníamos que recordar de manera exacta. Nos enseñaron a memorizar, pero no a conectarlo con la realidad, con el presente. Por eso hoy en el punto exacto vamos a charlar con Alfonsina Barraza. Ella es profesora de historia, rectora de la Escuela Normal en el nivel terciario, coautora de la editorial Santillana en las cartillas de historia y también exfuncionaria del Ministerio de Educación de la provincia de Salta. Bueno, Alfonsina, un gusto tenerte en este nuevo episodio del Punto Exacto. Es un placer para mí. Muchas gracias por invitarme. Bueno, Alfonsina, antes de que nos metamos de lleno a charlar un poquito de historia, me gustaría comenzar por cómo nació tu historia o tu vocación justamente por esto que es conocer un poquito del pasado. Mi mamá estudiaba profesora de historia y buena parte de sus amigos, buena parte del entorno eran profes de historia. Mi papá era artista. Uh-huh. Y siempre la cuestión del arte y de las humanidades ha estado presente en la familia. Si bien yo me crié con mi abuela, mi mamá murió desde que yo era muy, muy chica, mi papá ha sido el encargado de dejarnos lo que es la impronta del arte, la historia del arte y el amor por el escenario, por la puesta en escena, por ver el público, toda esa movida de la previa de la preparación de un espectáculo. Nosotros la vivíamos siendo chicas, estando con mi papá, porque él era escenógrafo, era iluminador, y entonces cuando habían de espectáculos de danza, había espectáculos de teatro y todo ese tipo de cosas, nosotros desde atrás siempre acompañando, estando atentas y con los nervios de eso que tiene la gente cuando va a salir a escena. Está bien. ¿Y cómo
cómo llega esa vocación, pero precisamente por la historia. Sí, o sea, a mí me gustaba. En el colegio me destacaba justamente por esa parte. Y después cuando hubo que elegir, yo tenía dos posibilidades. O seguir por inglés, o podría haber sido traductora, ese tipo de cosas, pues yo venía haciendo inglés en la cultura británica desde que era chica, como nos mandaban siempre a hacer una cosa alternativa, que no había tantas cosas. Entonces, bueno, nosotros hacíamos inglés. Y la otra era, bueno, la historia me gustaba el pasado. Así que empecé las dos carreras, una a la mañana y la otra a la noche, y después me agarró en aquel momento la crisis del 89, la de Alfonsín, en donde, bueno, hubo hiperinflación y los libros que nos pedían en inglés se pagaban en dólares. El dólar se disparó, todo lo demás no fue bastante más complejo comprar los libros y entonces digo, bueno, me quedo con la carrera que de hecho me gustaba mucho, pero me era también más fácil llegar a la universidad porque yo vivía cerca, entonces iba caminando a la UNSA. Y de a poco iba con mi hermana y me fui como enganchando con las materias. Al año siguiente que entré ya empecé a trabajar. Con algo relacionado, digamos. En la universidad. En la universidad hay un cargo que es auxiliar de segunda, que es el cargo rentado para alumnos. Y entonces yo me engancho al año siguiente con prehistoria universal y americana. Todo lo que son los mayas, los aztecas, los incas, lo que era acá, los diaguitas. Bueno, todo eso como que me fascinó. Y después con también idioma moderno. Yo hacía las traducciones de inglés de las otras cátedras. Entonces de ahí, o sea, al año que yo entro en la universidad, ya empiezo a hacer docencia. Ya mamaste un poco lo que era la cultura esa de la universidad, digamos, Sí, el gustito a eso. El gusto a la universidad me encantó, tenía mi grupo de amigos, bueno, de hecho vas a ir después que fue mi marido. Uno hace como grupos de estudio porque no te queda otra en realidad, porque es como son, y en aquellas épocas vos tenías que tener los libros que sacabas de la universidad, que uno sacaba la fotocopia, hacía el resumen para todos, claro, y nos lo íbamos pasando los resúmenes, no teníamos la posibilidad de hacerlo así tipo vía WhatsApp o algo de eso, ¿no? Te pregunto, ¿y estabas conforme con cómo te enseñaban la historia? Es muy interesante el conocer el pasado, porque hay como muchas cosas que la gente desconoce porque uno tiene como frases hechas, digamos, acerca de, claro, San Martín cruzó los Andes, el defensor, o sea, un montón de cosas que son, pero cuando uno lo mira desde atrás y va viendo fuentes de la época, fotos, comentarios y cosas, vos te estás dando cuenta de que no era tan así como te lo vieron en la escuela. La universidad tiene esa función que es entre comillas, digamos, develar lo que está por atrás. Algunos profes muy buenos, como en todos lados, ¿no? Y otros profes no tanto, pero sí nos han hecho amar la historia y amar el conocer, el enterarnos, que de última el amor por el conocimiento es lo que es necesario para que uno pueda seguir estudiando. Entonces, bueno, uno empieza y tenés el título, claro, pero ahí empezás a estudiar. O sea, claro, como toda la como carrera, digamos, cuando sí, uno te dan el título, pero hay como de... Empezar de cero. Empezar de cero. Y ya estaba la vocación esa de enseñar. Sí, me encantó. Yo al segundo año que empecé a estudiar, ya empecé a enseñar. Y entonces, lo que hice y que de a poco lo fui perfeccionando, porque también después empezó el tema de trabajar con los libros y todo lo demás, fue el hecho de hacer como una suerte de traducción. Que por eso yo creo que es que me llaman de distintos lugares para que yo explique, porque una cosa es el lenguaje técnico, el lenguaje científico, tal vez en Salta en muchos casos es el lenguaje formal, pacato, serio, claro, que hace que la gente se aburra, sí, o se aleje de la faltaba un poco lo coloquial, digamos, claro, lo que es cotidiano, lo que le queda más cercano a la gente. Entonces, bueno, yo lo que trato de hacer justamente es de que eso que está en los libros, que está que de alguna manera es complejo, yo trato de hacerlo más sencillo como para... Bueno, a mis alumnos lo fui haciendo siempre, los que tengo, mis alumnos... Tengo alumnos de 50 años, claro, que me encuentran. ¿Cuántos años de docencia, perdón? Yo tengo 36 años de docencia. 36 años de docencia. Y yo empecé con chitodo. O sea, cuando yo entré en la en el secundario, yo tenía 19. Mis alumnas tenían 17.
Claro. Entonces, bueno, era como muy poquita la diferencia, porque yo entré en un quinto año, después entré en segundo, y entonces, bueno, yo empecé a trabajar, y ellos, mis alumnos, que se acuerdan, es que yo les explicaba, me decía, usted no hacía el cuentito. Pero bueno, no tanto el cuentito, también, digamos, pero sí, el relatar una historia, pero que sea agradable, que sea entretenida, que a la gente le dé ganas de seguir aprendiendo. Entonces se te acerca y te dicen, ¿y qué libro dice tal cosa? ¿Qué libro dice tal otro? O sea, si uno engancha esa semillita ahí en un par, yo ya me doy colecha. Ah, mira vos. O sea, te das por satisfecha con que uno, dos o tres... Despertarle la curiosidad a alguno que le guste y que, sí, de hecho por ahí me llaman, me dice, che, ¿qué libro te parece que yo tendré que leer o algo de eso? O los mismos chicos, yo terminaba de explicar una cosa u otra y se te acerca un hito y te dice, profe, ¿de dónde puedo sacar más información? Otros no, claramente, porque la gracia del alumno de secundario es que no te lleve la punta. Y la diversidad, ¿no es cierto? Sí. O sea, hay gente que le puede interesar la historia, otro la matemática y otro la educación física. Y por ahí el chico de secundaria, nosotros y yo que trabajo en el terciario y que tengo alumnos practicantes, les digo, o sea, por definición el adolescente no le gusta lo que vos le vas a decir, no le interesan de lo que vos le vas a hablar. Entonces vos tenés que hacer el esfuerzo de motivarlo, de ver de qué manera haces que preste atención, de qué manera se engancha con lo que vos le tenés que decir. Tenés que hacer como un esfuerzo, porque y cada vez menos, los chicos cada vez les interesan menos las cosas. Claro. Entonces vos tenés como que hacer un esfuerzo adicional, y no desde el lado del reto, de la amenaza, sino de motivarlos por, miren qué bueno que está esto. Y me imagino que en 30 años de docencia era un tema que por ahí quería tocarlo un poquito más adelante, pero bueno, ya que se dio, lo hablamos. En 30 años de docencia fue variando mucho, ¿no? El tema de cómo, el desafío tuyo como profesora, de cómo captar la atención de esos chicos. Sí. Hoy con la herramienta del celular, la inteligencia artificial, o sea, debe ser un desafío titánico. Sí, la verdad que, o sea, de última el chico es adolescente. No es cuando uno trabaja en secundario, ¿no? Las herramientas han venido modificando y la gente tiene la idea de que, bueno, en algún momento yo trabajé en el programa Conectar Igualdad, cuando largaron en 2010, y decían, les van a regalar una computadora. Claro. Y entonces la gente no creían. O sea, ¿quién te va a regalar una computadora? Claro. Y entonces, bueno, entro yo para hacer la capacitación de los profesores que iban a trabajar con las computadoras en las escuelas públicas. Primero era como una especie de sorpresa y de descreimiento de que esa herramienta iba a estar en la escuela. Y después empezaron a llegar las computadoras y empezaron a trabajar. Los docentes eran los que más miedo le tenían a la computadora. Porque decían, bueno, ¿qué hacemos ahora? Claro, porque de última, ¿cómo volcamos el contenido para...? Claro, porque de última ya la tenés ahí a la compra y decir, bueno, si la información la tienen ellos ahí, el desafío es, ¿qué hago con la información? Claro. ¿Qué hago yo, docente, con esa información que el chico ya la tiene? Porque antes era yo el que le volcaba la información, pero después cuando él ya la tiene en su bolsillo, yo tengo que ver qué hago con esa información. Y entonces, con esa información puede ver de qué manera la traslada, qué operación mental hace para contársela a otra persona, para hacer una presentación, para trabajar todo lo que después vino con la IA. Claro. Que ahora la IA, además de darte la información, te la procesa. Y ahí, que yo siempre he sido como más de acompañar estos procesos de renovación a través de la tecnología, esto me asusta. ¿Te asusta? Sí. Estoy trabajando ¿Cómo tendría que ser entonces el rol del docente? Me imagino que lo debe estar procesando, trabajando también como con tus colegas. Sí. Pero tendría que ser un facilitador de decir, bueno, vayan por acá, investiguen de esta manera, no se fíen, chequeen la información. Claro. Bueno, ese es el tema de que el chico no chequea. Claro. Y si la chequea, no tiene las herramientas para darse cuenta de que eso que le está diciendo la IA no es verdad. ¿Por qué? Porque no ha leído. Claro. Porque lo único que tiene es lo que le ha dicho la IA. Entonces, el criterio para que el chico sea crítico está complicado. Y más, yo creo que en estos 2 últimos años, yo tengo en el Colegio Belgrano, en el privado, tengo un taller. Yo ya no doy historia,
sino que estoy dando un taller TED, de charlas TED, no sé si las buenísimo. ubicas, Sí. en donde los chicos tienen que desarrollar una idea original. En estos años, hasta la pandemia, nosotros veníamos con que escriban, que desarrollen, que vayan pensando sobre qué hablar. Un chico de 15 años, bueno, dice, bueno, tiene muchas cosas para decir, súper interesantes. Pero en estos 2 últimos años, donde tenemos la explosión de la IA, no tienen ideas. Los chicos no se les cae una idea. Entonces, ¿por qué? Porque todo se lo preguntan a la IA. Todo mucho más fácil de decir, bueno, ¿qué Claro. idea me das? Claro, ¿qué puedo decir sobre tal cosa? ¿Qué puedo decir sobre tal otra? Entonces, bueno, en mi materia, en ese momento, yo, chicos, y ahora también, de hecho, en el verano está prohibido en el celular, Claro. porque han echado mano todo el tiempo. No es que los adultos no lo hagamos, porque los adultos lo hacemos, o sea, no me acuerdo el nombre de tal, ahí nomás googleo. En vez de hacer como antes uno pensaba y estaba un rato diciendo, el hermano de tal, el hijo de tal, el que salía en tal película, bueno, no te acordás y nomás googleas. Y te sale listo, no pensás. Y no lo chequeamos tampoco por menos. muchas veces, o sea, la información es errónea. Sí, hubo una gran polémica, me acuerdo, 2016, sobre las tesis de Ptolomeo sobre la redondez de la Tierra, Claro. que los universitarios de la Sorbona, la universidad más prestigiosa en Europa, habían chequeado en la Wikipedia para basar su argumento, y yo hasta que la Wikipedia estaba equivocada. Claro, porque hay información que carga puede Carga cualquiera. Entonces, no siempre está chequeada, digamos. Que la universidad se fíe de lo que dice la Wikipedia, está mamalón. Me deja pensando porque digo, como vos decís, es para tenerle miedo. Sí, yo por ahí con esto de lo que se construye esta posverdad. Exacto. Pueden haber muchos constructores de posverdad. De todo, y va de todo. Y además que antes por ahí vos podías chequear el tema de la fake news. Ahora el video, la imagen que antes, vos decías, bueno, tengo la prueba con el video. No, el video está inventado, vos podés salir, yo tengo una secuencia de fotos de mí presenciando el descubrimiento de América, que yo ¿Crees que esto puede, no sé si ahora, pero vuelvo a pensar, en el futuro modificar lo que teníamos como establecido de la historia? Sí, nadie sabe qué es verdad. Es el tema. Por ahora nadie tiene muy claro cuáles son los criterios para chequear si esto que estoy diciendo es verdad. Por otro lado, el chico tiene pereza de pensar, no el chico, el grande también. El grande también. Y entonces el docente. Y que es el que tiene que tratar de generar otras herramientas en el chico. Entonces, es como, yo lo leía, lo sigo en los reels en Instagram a Santiago Bilinsky, que él habla de todo lo que es el avance de la tecnología, y él dice que en estos 2 años, el peligro es que los chicos han dejado de usar una parte de la cabeza que es la que hace la sinapsis para aprender. Claro, justamente él era un promotor, digamos, del uso de la IA, qué sé yo, y hoy como que está dando unos pasos atrás. Porque claro, está diciendo de que tiene que ser mejor usada o con otro tipo de criterios. A mí, o sea, yo a los chicos les digo, chicos, en el colegio ahora tienen que usar a mano. Y ahora empezás a leer de vuelta las cosas escritas a mano con unas letras horribles que antes vos tenés que decodificar. Y después ya te traían todo escrito. Claro. Pero ya cuando viene todo escrito está hecho por alguien que no son ellos. Claro. Y entonces, bueno, ahora de vuelta a escribir a mano. No están acostumbrados a escribir a mano. Claro. Unas letras horribles. Siempre ha sido que uno hace un ejercicio de poder decodificar la letra de médico del chico de 15 años. Pero ahora es como que les cuesta más escribir y les cuesta más redactar la oración. Les cuesta mucho porque ya vienen hechas. Claro, darle un sentido, digamos. Claro, me cuesta una banda. Entonces, bueno, yo les decía, chicos, armemos. Y armar un texto es ni siquiera llegar a una hoja de carpeta. Cuando antes nos decían, hacete una redacción, y vos redactaba. Pero ahora les cuesta redactar. Claro. Y entonces, en algún momento decía, bueno, hagamos la idea, después la pasemos por la IA. Para que te organice la estructura, para que te dé una cosa a otra. Pero ahora ni siquiera tienen la idea original para después pasarla por la IA. Ya la idea original se la piden a la IA. Sí, entonces bueno, estamos en ese ejercicio de tratar de volver a uno mismo.
Entonces hacemos muchos ejercicios de qué me gusta, sobre qué materias trabajo, cuáles son mis desafíos. Los hago hacer trabajo más bien manuales, Claro. para que miren un poquito para adentro. Y bueno, eso no lo van a encontrar en la IA. Claro. O sea, el desafío hoy ya no es como era cuando estudiaba yo, por ejemplo, que era incorporar información, sino volver como al origen de pensar y generar, digamos, esa... ¿Qué hace con el pensamiento? Durante muchos años lo que uno trata, o sea, uno hace un esfuerzo por retener la información, por ver cuál es la relación entre una idea y la otra, por darte cuenta de un resultado matemático o darte cuenta cuáles son las operaciones que tenés que hacer. Pero si ya la tenés hecha, Claro. si ya lo tenés, o sea, lo que te queda es solamente retener para decirlo. Y tal vez lo único que estás ejercitando, y con suerte, la memoria. Pero todo lo que es las operaciones de razonamiento son las que están faltando. Y viene pegado con lo que es la creatividad y la innovación. Innovar y crear es sacar algo distinto de lo que ya existe. Pero ahora, si eso que distinto de lo que ya existe te lo dice la máquina, ¿cuál es tu función? Entonces, pienso un poquito en cómo sería la educación del futuro, hacer foco en la creatividad. En la creatividad, sí, en la innovación y en la adaptabilidad. O sea, yo creo que uno tiene que poder adaptarse. Siendo adulto, uno tiene que poder adaptarse. Y el chico tiene que saber adaptarse a lo que viene. Ahora, he leído que en China han sacado la internet de las escuelas, les han quitado los celulares y vuelvan a las bibliotecas. O sea, los hijos de Apple, no me Steve Jobs, Sí. Los hijos de... Sí, los hijos de los grandes De los CEO de las empresas tecnológicas del mundo no manejan celular. No tienen celular desde hasta los 14, 16 años. O sea, ellos mismos, Elon Musk, ¿sí? Los que tienen, la gente que tienen a la vuelta no lo dejan usar teléfono. Claro. Por algo es, o sea... Algo está Algo cambiando pasa. profundamente. Claro, algo pasa. Y uno dice, bueno, los chicos, yo que también en el colegio de Economy, les pregunto una cosa, otra. Tengo un par que son los que siempre participan, preguntan, que están informados, que se enteran, que no es solamente lo que te dijo el TikTok, Claro. sino que por ahí han leído o tienen papás que tienen en la casa costumbre de leer, que también es eso, uno le echa la culpa al chico y dice, todo el día tonteando con el celular, pero vos también estás tonteando con el celular. Sí. O sea, llega un momento en que el adulto también, y la maestra, y el profesor, y todo el mundo, o sea, en el colegio, cuando te quitan el teléfono, también se lo quitan a los profes. Y hace falta que se lo quiten a los profes. Porque el profe, tanto los chicos matándose, pero está... Claro. ¿Sí? Eso lo hemos visto, yo como director también lo veo, yo paso por un pasillo y me ven y me quedé con el teléfono. Pero eso son grandes. Claro. Y eso es lo más complicado, a mi juicio. Y después de muchos años de haber trabajado, trabajar con adultos es más complicado que trabajar con el avance. Más difícil cambiar la estructura del adulto. La cabeza del adulto, y además el adulto se porta como chico y no lo pueden retar. Porque a los chicos vos los retás, le decís, bueno, guarda el teléfono, hace tal cosa, y el chico, bueno, está bien, profe, guarda. Le decía al adulto, y te dice sí, y no guarda. Claro. No lo podéis retar, porque es un par, porque es un docente, porque es un hombre grande. Bueno, le puedes decir, che, te estoy viendo que estás con el teléfono. Están y se sientan y se esconden con el libro de temas, claro. Horrible, como si fueran chicos, y están. Y vos te das cuenta. Qué compleja, ¿no? El rol del director, digamos, de una escuela, ¿no? Sí. Qué desafío. Lo más complejo es lidiar con el adulto. Pregúntame de todo lo que he hecho en mi vida, volveme a hacer las clases, y eso es lo que a mí me gusta. Al aula. Al Y volviendo un poquito, ya metiéndonos un poco con la historia, que es tan rica, por supuesto. ¿Qué parte de la historia es la que más le gusta a Alfonsina Aberrás? Yo trabajo con mucha historia argentina, guerras de independencia, y del presente, desde la crisis de los 70 hasta nuestros días, es muy interesante, hay mucha información.
pero desafortunadamente eso no se lo ve en la escuela. Se lo ve, ¿Qué periodo, digamos? Llegan, ponele con suerte, llegan hasta los 70. Hasta la dictadura. Claro, hasta la época del proceso. Y después, todo lo que son los ya estamos con 40 años de democracia, o sea, ya tendríamos que, dentro de la escuela, poder ver cuáles son los resultados de esos 40 años de democracia. Que nos va bien, que nos va mal. No hay un análisis, digamos, para poder entender el presente, porque muchas veces... Estamos muy atrás. Estamos muy atrás. Y no lo tenemos incorporado como contenido en la escuela. El diseño curricular en el séptimo grado, teóricamente, séptimo grado llegarían hasta nuestros días. No hay chance, o sea, los chicos no llegan, la maestra no llega, la maestra no sabe. Por una cuestión de tiempo. De tiempo, sí, dentro de es demasiado el contenido dentro del año como para que vos llegues hasta poder llegar hasta final. Y entonces, ¿qué hacen? Como la misma maestra no lo sabe, lo manda a investigar al chico, investiga, el chico viene con ChatGPT y listo, le pone la info, imprime, listo y ya está. Entonces, claro. Yo siempre digo, ¿no? El maestro ya cumplimos con la que enseña, claro, y el chico simula que aprende, y entonces dice que en la escuela uno aprende a simular que a aprender. ¿Qué frase, no? Sí, es así, es así. En muchos casos es como, dejo en el libro de temas, dejo en el programa, dejo esto, pero... ¿Crees que se perdió un poco el foco y la esencia, digamos, de lo que tendría que ser la educación en esto de las currículas, presentar papeles y qué sé yo, perdieron el foco de lo que justamente me está comentando vos, que es importante que los chicos sepan lo que pasó de hace 40 años para atrás, la nueva generación? Sí. Lo feo de la docencia es el papelería, para mí. Yo odio la burocracia del papel, de la presentación, y porque me gusta corregir. Hay gente que sí, que están acostumbrados, pero nosotros sabemos, como docentes, nosotros estamos con los altos de las pruebas. Es un momento en que uno lo va dejando. Ahora estoy en este momento que me están apurando del país para que entregue las notas, y uno lo deja hasta el último, porque tenés que corregir la prueba, llenar una planilla, llenar la libreta, mandarle a los chicos. O sea, tenés como muchos pasos que te hacen perder el tiempo. No, y debe ser, me pongo a pensar también un ejercicio de decir, bueno, si vamos punto por punto, merece un 5, pero lo vi esforzarse, sí, que también es un desgaste, ¿no? Sí, cada uno, porque a veces que no se lo acuerda, porque no sabe, y los chicos porque ellos llegan y te dicen, profe, corrigió la prueba. No, a veces se acuerda de mí y yo no me acuerdo de claro, ya a esa altura es como que ha ido pasando el tiempo. Yo antes sí me acordaba de hacer como un ejercicio, me decían los nombres, 40 chicos, y cuando ellos después lo terminaban de decir, yo identificaba y decía, pozo de él, Tomás, eso no. Luego yo un montón, pero bueno, también porque ya ha pasado muchos años de presencia. Y entonces llega un momento en que uno ya se cansa. ¿Y qué identifica? El que se porta muy mal y el que se porta muy bien. Y entonces el que está en el medio, bueno, son opos. De todas maneras, en las evaluaciones siguen siendo el número. Y es una pena que sea el número. Charlamos hace poco en el primer episodio también con Viviana Figueroa, y una de las preguntas que más adelante vamos a hacer por sí o por el no era si deberían seguir así las evaluaciones, digamos. Sí, la verdad que atraso, ¿no? Sí, es un problema, pero todavía no hemos encontrado un sistema superador. Uh-huh. El problema es tratar de pensar que solamente la nota es la que define el chico. Claro. Y el chico sí puede equivocarse. Y en algunos casos, por ahí es como que no le permiten equivocarse. Pero no es solamente que la escuela o el profe no le permite equivocarse, sino los padres también. Claro. Entonces vos viniste con un 5, un 6, ¿y por qué no 7? Viniste con un 10, con un 9, te dicen, ¿y por qué no 10? Entonces también hay una presión por el número que tienen los padres en la casa. Sí. Y también por ahí, perdemos el foco, digamos, que el chico aprenda, claro, que se lleve a la contenido. Quiere que tenga la mejor nota. Los padres son muy, muy jodidos, digamos, en ese sentido, porque también los presionan. Y entonces el chico también viene por la nota, y no por aprender, sino por sacarse la nota. Y de última, lo que nos interesa es que
también no puede que no tenga la buena nota, pero que sepa. Y ahora se ha ido como separando la idea de aprender de la nota, sobre todo con la inteligencia artificial. Claro. ¿Por qué? Porque antes uno hacía el popular machete. Bueno, vos hacías el popular machete, vos te tomaba el trabajo de resumir lo que decía el contenido para hacer la letra chiquita. Claro, hasta se aprendía haciendo machete, ¿eh? Claro, de última vos lo habías procesado para hacer un resumen. En este caso, si cuando vos ya le tenías la IA, que ya te lo hace el resumen, vos lo imprimís, o sea, los chicos copian sin siquiera saber de qué están hablando. Entonces ya ni siquiera interesa que aprendan. Ya lo que les importa es sacarse la nota. Claro. Y ese es el problema. Complejo. Sí. Volvamos un poco a la historia. Sí. Y me dijiste que una de las etapas que más te interesa o que más te apasiona es la de la independencia. Y nosotros estamos en Salta y tenemos una figura importantísima, que es la figura del general Martín Miguel de Güemes, que ahora se lo reconoce como héroe nacional, pero tardamos 185 años, si mal no recuerdo, en que se lo reconozca. Claro. ¿A qué se debe? Lo que pasa es que la historia siempre se cuenta desde Buenos Aires. La gente de fuera de Salta, puede que sea Jujuy, puede que sean los tucumanos, tienen, incluso entre las rivalidades, ¿no es cierto?, en el norte, a Güemes no lo quieren tanto, por la rivalidad del norte, ¿no? Pero en el caso desde Córdoba para abajo, ni lo conocen. Claro. Ni lo conocen. ¿Por qué? Porque lo tenían visto como un caudillo más. Caudillo más, claro. Incluso me preguntaban a mí en algún momento por qué no Felipe Varela, el Chacho Peñalosa, por qué no Bustos. No son héroes. No son héroes. Reclaman también. Claro, de ese igual de caudillo. Claro. Pero creo que son de otra época. Sí. Y otra que en el caso de Güemes puntualmente, la tarea es combinar el plan de San Martín. Y a San Martín lo tienen como héroe nacional, pero San Martín no hubiera podido hacer toda la movida libertadora si no es que lo tiene a Güemes apoyando. O sea, San Martín él mismo dice de que quien lo banca en el norte es Güemes. Dice Güemes y dice en ese momento bizarro en el sentido de valiente, ¿no? Sus bizarros patriotas campesinos. Ahora el término bizarro tiene otra connotación. Pero en ese momento se está refiriendo a alguien que es muy valiente. Exacto. Y San Martín le encarga a Güemes, quédate y aguanta, para que yo vaya a cruzar los Andes y llegar hasta Lima. El tema es que le dice, serán unos 2 años. Y tarda 6. Y en ese momento, Güemes, que contaba con un determinado presupuesto, digamos, lo nombran gobernador de Salta y de Jujuy, el tema es que no tiene recursos. En un primer momento claro, sí, y después no. Y entonces después empieza a hacer las famosas contribuciones voluntarias a los muchos enemigos locales. Claro, lo odian la gente que tiene a la vuelta porque son sus pares, porque son sus amigos de élite, y que les empieza a ajustar pidiéndoles plata. Y de hecho después también cuando empieza a contar con los gauchos, que era la mano de obra de las fincas de donde estaban son los trabajadores de sus amigos, la cosa se pone más toca demasiados intereses, digamos. Exacto, tocan, y ahí ya empiezan, a partirse entre quienes son partidarios y no son partidarios de Güemes. ¿Quiénes eran los verdaderos patriotas hasta el final? No, claro, mercaderes. Exacto. Y en el caso de Güemes, yo les decía a las chicas justo esta mañana, cuando se hace el virreinato del Río de la Plata, 1776, ¿quién va a venir como funcionario español? El Papa de San Martín. El Papa de San Martín viene cuando los echan a los jesuitas de Misiones y se instala ahí, por eso le tiene a San Martín ahí. Va a venir el Papa de Güemes, que es tesorero real. Es alguien que habla en español, que es un funcionario del rey español y que cuida la plata del rey español en Salta. En la casa de Güemes es la casa del tesoro de España. Entonces, el papá de Belgrano también viene como comerciante. Entonces, los papás de los que nosotros ahora tenemos como héroes, y eran todos descendientes, eran todos españoles. Güemes ya es descendiente español nacido en América. Claro. Y entre paréntesis,
cuando los mandaban de España a don Gabriel Güemes Montero, le dan la indicación expresa que no se tenía que casar acá en América, porque a todos, ¿no? A todos los funcionarios tenían que estar 4 años acá en América y volverse después de 4 años a un juicio de residencia que se llama, que era una especie de dar cuenta de cómo le había ido en la función. Es decir, vos vas de gobernador a Salta y volvés. En el caso de Güemes, el papá de Güemes lo para manda, España seguir teniendo te volvés de control España, sobre eso. claro, por supuesto, era como se manejaba el sistema colonial. Tenías que ser funcionario y volverte a España. Entonces Gabriel Güemes Montero viene siendo tesorero, tenía que estar 4 años y volverse. En Jujuy se enamoró. Se enamoró de Magdalena Goyechea y la corte, ¿sí? Chao, venga, se casó, tuvo 9 hijos, no volvieron. Claro. No volvieron. Y así como el papá de Güemes, un montón de otros funcionarios españoles, a pesar de esa prohibición expresa, se llama la pragmática real, que dice que no se tienen que casar, se casaron. Claro. Y se quedaron. Y los hijos son todos americanos. Y de ahí van a nacer los criollos, que van a empezar a hacer esta movida independentista con un sentido de patria, pero que está en conflicto con su familia de origen. Claro. Y no es tan fácil. No es tan fácil, pues si yo Güemes no voy a decir, mueran los españoles si mi papá es español. ¿Se entiende? Entonces, no es tan fácil decir de repente, vamos y luchemos por la patria. Claro, que tenían que sentirla como la patria. Como la patria. Y Güemes dice, yo estoy a favor de Buenos Aires, yo los banco, y los porteños no quieren saber nada. No querían saber nada, le tenían terror a Güemes, porque decían, ¿qué hace este caudillo? Lo que no querían era armar el campesino. Y Güemes los tenía armados a los campesinos. Y no querían armar los indios, y Juan Azurduy los tenía armados a los indios. Entonces, para ellos, el armar la gente, el campo, o el armar a los pobres, pues el armar a los indios, era un peligro. Dicen que cuando viene Belgrano para acá, por la zona del norte, que él viene con el ejército del norte, se encuentra con los Padilla, Manuel y Juan, que son el matrimonio. Y los indios, toda la población que ahora es Bolivia, mucha población indígena. Claro. Ella tiene un ejército, le dice 10.000 indios. Los ejércitos de acá sumaban como mucho 4, 5, 6.000 personas. Claro. Y ella dice, yo tengo un ejército de 10.000. Belgrano lo ojo así. Claro, porque dice sí, no. ¿Dónde están los 10.000? Y cuando lo mira todo indio, Belgrano porteño, rubio, abogado, nerviosísimo con el ejército de 10.000 indios. De todas maneras, quien conducía el ejército de los 10.000 indios era Juan. No era Manuel, sino era Juana. Dice que como que la población Claro, respondía. que ella conducía eran devotos. Lo mismo que los gauchos eran como devotos de Güemes. Claro. Como que logra interpretar las voluntades. Y eso se da también en Güemes, por lo que se sabe, por su cercanía, ¿no es cierto? O sea, por más que él venía de una familia de élite, la cercanía que tenía con el criollo, estar al mismo nivel. Al mismo nivel, porque él cuando él tenían varias fincas, y él con la hermana, con Magdalena, se llevaban 2 años, y entonces salían mucho a jugar a la finca y jugaban con los trabajadores, hablaban el quechua, hablaban el aymara, hablaban los idiomas indígenas que todavía se hablaban, conocían todas las destrezas del desenvolverse a caballo. Claro. Y eso es lo que hace técnicamente, yo leí un autor que se llama Alejandro, ahora se me ve el nombre del Alejandro, ya me va a salir. Lo que hace Rabinovich. Lo que dice él es que los ejércitos europeos eran ejércitos entrenados para lo que entrenó, por ejemplo, San Martín, que estaba peleando en España, que él peleó contra Napoleón. Eran ejércitos de a pie, que tenían la infantería, son los soldados, la caballería y la artillería. En el caso de América, la infantería eran soldados de a pie que no querían pelear de frente porque uno sabe que en el choque
te podés perder el brazo, la pierna, te lastimás, te quebrás, Claro. en un momento en donde la medicina no era nada, ni existía, y entonces quedabas liquidado, te morías engangrenado, infectado, un montón de cosas, y no necesariamente por la pelea. Y como los ejércitos de acá eran ejércitos que no estaban tan preparados, porque de hecho eran ejércitos de gente común, la mayoría de los tiros que disparaban no los invocaban en el enemigo, ¿sí? Entonces la gente se moría de cualquier otra cosa menos del tiro que recibió en la batalla. De ahí que San Martín y Güemes deciden invertir las formaciones en donde la caballería vaya Estaba de adelante. frente. Ah, mira. Vaya adelante. ¿Por qué? Porque el gaucho, el del campo, se maneja con mucho más destreza en el caballo que en el frente de batalla caminando. Y hay una cuestión épica de Güemes que tomó un navío naval de la... Sí, el Justin, el barco inglés. El navío inglés de la... Que ahí eso es lo que muestran, justamente eso, la destreza del jinete de atacar un barco que había encallado justamente en la orilla del Río de la Plata cuando eran las invasiones inglesas. Y entonces es como que avanzan, él creo que tenía, no sé si era 22 años, jovencito, sale con un grupo de húsares que se llama en ese momento, sale, atacan, era un navío que tenía muchos cañones, no sé, tiene como 26 cañones. No logran, No le da tiempo. claro, atacan y bueno, salen finalmente con la banderita blanca el almirante inglés, admirado de que un ejército, o sea, un grupo de gente a caballo los habían derrotado, y ahí es cuando lo mira Pueyrredón a Güemes, lo identifica y dice que bueno, ¿sí? En las invasiones inglesas se conocen Belgrano, Castelli, Balcarce, Moreno, Pueyrredón, de Anfune, Güemes, o sea, Blas Parera, el del himno, López y Plan, son los que después van a ser los protagonistas, y yo lo que les digo a los chicos son los que van a ser los nombres de las calles. Claro. Ellos se Son conocen. los ideólogos de la revolución. Claro, todos se conocen en un solo evento, en las invasiones inglesas. ¿No? Porque salen todos a pelear sin tener formación militar. Belgrano, abogado. El primo Castelli, abogado. Moreno, abogado. Nadie de Pueyrredón, la familia de Pueyrredón era de escribanos. Entonces, ninguno tenía formación militar. Vienen los ingleses, atacan los ingleses, no tenían para dónde salir, y ellos se preparan con armas que consiguen en Uruguay y se van a entrenar, cruzan el río, se van a la bandera y tal, y ahí empiezan a hacer el entrenamiento con tiro, con táctica y demás. Belgrano nunca le invocó, digamos, a la cuestión militar, no le gustaba, era mucho más de la cuestión de hablar, del consenso, de los derechos, Claro. ¿sí? Y después recién va a venir, en 1812, va a venir un San Martín mucho más formado, con mucha más, ya era muy reconocido en Europa por ser buen militar. Claro. No así Rondó, no así Guido, que también habían trabajado y estudiado y participado en guerras en Europa, pero que se había destacado era San Martín desde muy jovencito. Y entonces, bueno, ahí ellos se encuentran, Güemes y San Martín, y delinean este plan en donde a Güemes le tocaba quedarse, le tocaba aguantar, pero en algún momento es que aguante, lo va a hacer a costa de la gente de su clase, que de última van a ser los que lo van a matar. Claro. ¿Y qué eran estas famosas guerras de guerrillas? Claro, ahí lo que él hace, porque como en Buenos Aires le tenía miedo y no le daban plata y no le daban... No le mandaban hombres. No le mandaban nombre, tampoco le mandaban armas. Mismo Rondó era espantoso. Rondó tenía, volviendo del dato, pero tenía famosos 500 fusiles. Y no se los quería dar a los campesinos. Y bueno, tenme los fusiles, si yo estoy peleando para ustedes, no, son del ejército de Buenos Aires. Pero mire que yo estoy defendiendo, no. Entonces se pelean entre ellos y se arma. Güemes se retira a Cerrillos, a las casas de su hermano. Rondó queda en Salta y es como una especie de... Rondó queda sitiando Salta. Y ahí la que va a hacer la movida para que se amiguen es la Macache. Ella va y vuelve. Pero lo que están pidiendo es poder utilizar herramientas
o armas de verdad, porque acá el gaucho se manejaba con la lanza, con la flecha, con la boleadora, con la piedra, No. porque no tenían herramientas. Entonces, ¿de dónde van a sacar las armas? De las escaramuzas que hacían Del enemigo. de quitarle a los enemigos. Entonces, no presentaban batallas directas. O sea, Güemes no participa en ninguna gran batalla. Claro. Belgrano sí, pero Güemes no. Güemes lo que hacía era esconderse, quitarle ganado, quitarle armas, hacer unos ataques sorpresas y se llevaba los recursos, se llevaba las municiones, se llevaba la comida, se llevaba las botas, se llevaba el equipamiento, porque acá los indios, no, es decir, los gauchos no tenían. No es el gaucho que ahora nosotros vemos todo prolijo, vestido, con las botas que salen fortuna, ¿no? Tengo ahí una pregunta Sí. para hacerte respecto a eso. Pero bueno, quería terminar con esto de la guerra. O sea, esa estrategia militar después fue replicada, digamos, a lo largo de la historia. Exacto, súper elogiada también en los manuales de guerra. Sale la guerra de recursos o guerra de guerrillas, que es justamente esta forma de conseguir, sin presentar batalla directa, el asedio es lo que de última los alcanzaba a los españoles en ido. O sea, 9 invasiones, estaban totalmente atacados, Claro. porque no sabían de Pero no dónde sabían iban a caer. con la cantidad de hombres que No, que claro, exiliaban. no entendían, porque además tenían esta cuestión de la ayuda de las mujeres que están, porque la sociedad colonial y la sociedad de esa época consideraban que las mujeres eran menores. Es como cuando vos decís, mira que no escuchen los chicos. Claro. O le decía al chico, No les permitían tampoco estar al frente de... nada, pero bueno, las chicas están sirviendo la comida, están acompañando, están en el baile, están en la misa, están en la tertulia, y es como te digo, cuando vos le decías al chico, vos no escuché, pero el chico no se puede sacar la oreja. Las mujeres escuchaban igual, y entonces escuchaban a dónde estaban, cuántos eran, qué iban a hacer, todo lo demás, participando, tomando el mate, estando en un costadito del brazo de alguien, y ellos pensaban de que las mujeres Claro. no entendían, no Y ahí y ellas entra- eran las que hacían todas Claro. las movidas. Fundamental de Macacha también. Macacha, claro, que en el caso de Macacha era ilustrada. Macacha sabía leer, escribir, le había enseñado a su papá. Pero muchas de las mujeres de la élite, de la alta sociedad, eran analfabetas, porque eran solamente, se casaban, digamos. Y el tener, hay una anécdota muy famosa de que hay una que va disfrazada de vendedora, se va hasta Jujuy, hasta las afueras donde estaba el campamento. Como ella no sabía contar cuántos soldados había, ella miraba un soldado, ponía un poroto, otro soldado, otro poroto, otro soldado, otro poroto. Entonces llega con su delantalcito, con todos los porotos, y le dice a Güemes, estos son los soldados. Y ahí Güemes ya la tenía clarísima. Claro. Ese tipo de cosas es lo que los volvía locos a los españoles, porque no sabían de dónde sacaban la información, y era la que ellos mismos decían, nada más que consideraban que la mujer no estaba a la altura. Claro. Sigue pasando. Lo liquidaron. Sí, obvio. Hace rato te decía que tenía una pregunta respecto a Güemes, y es que muchas veces me pasa a mí de imaginarme a las figuras, por ejemplo, de alguna figura del pasado, de la historia, qué pasaría si estarían viviendo este presente. Y veo la película de La Guardia que se hace bajo las estrellas, donde yo tengo 40 años, 44, y vi pasar un montón de gente en esa guardia bajo las estrellas, y tanto políticos como civiles. Ujú. ¿Qué crees que pensaría el general Ay, pobre, la verdad que sobre yo esa gente que va a hacer esa guardia? sí, sobre- bueno, yo calculo que como vos lo planteás, tal vez puede ser esto de que es como parte de una hipocresía, tal vez, ¿no? Que voy a decir, bueno, de la herba y todo lo demás, pero después cotidianamente hago otra cosa que no pega con los valores que uno lo asocia con Güemes, que es la identidad, la cuestión de defender los valores locales y ese tipo de cosas, y como que yo me imagino que él también como se escandalizaría de alguna manera de cómo ha ido evolucionando la política. En aquel momento a él lo eligen gobernador, cosa que no se usaba.
Claro. Se designaba a la gente y a él lo eligen, y entonces es como un principio de tener en cuenta la voluntad de los otros, y que ahora no, o sea, como que se considera de que porque te han elegido vos ya sos dueño de hacer lo que quieras adentro del poder, independientemente de quién te haya votado. Claro. Yo creo que él se afligiría de pensar de que siendo un líder, él se debe a su gente. Claro. Los líderes de ahora, los políticos, piensan de que el cargo es de ellos y que no se deben o que no tienen que dar explicaciones de última a quien lo han votado. Entonces es como que ha virado el sentido de la elección del líder, de la democracia en ese sentido. Entonces, pobre man. Y esto ya corre por mi cuenta, digamos, y lo veo bueno como el Robin Hood, digamos, de esa época, ¿no es cierto? Y sobre todo con una sensibilidad hacia los más desprotegidos. Sí, Y hoy sí, vemos, sí. por ejemplo, que quedó la figura esta del gaucho, en muchos fortines están en manos de las élites salteñas, digamos, Sí. que no digo que sean malos ni nada, pero que por ahí están un poco alejados, digamos, a lo que era la figura de Güemes, ¿no? Exacto, sí, sí, eso que bueno, que en algún momento lo hemos planteado. En algún momento se produce como un viraje que es entre fines del siglo XIX y principios del XX, en donde la élite salteña se redefine por oposición a la élite porteña. La élite porteña es una élite en esos momentos extranjerizante, muy basada y muy admirada de lo que es Francia e Inglaterra. Y entonces la élite salteña, que es mucho más pobre, tiene muchos menos recursos, porque los porteños tienen fincas de 100.000 hectáreas para arriba, Claro. ¿sí? Y acá la finca más grande hasta ahora tiene 55.000. Entonces es una élite más pequeña, más chica, más del interior, que van a mirar hacia atrás en un Güemes olvidadísimo, y van a mirar hacia atrás y lo van a rescatar a Güemes como la figura que encarna los valores de lo local y los valores de la élite. Claro. Y ahí Una lo van mezcla, a, claro, y lo De van a los valores levantar. de lo local con lo de la élite. Sí, Más allá de exacto. que Güemes pertenecía en ese tiempo A a la la élite, élite, sí. pero estaba más del lado de los Más olvidados de- que de los... Obvio, o sea, Güemes muy, porque él era el líder de esos gauchos que eran trabajadores, pero que después ellos, cuando crean el monumento a Güemes, sale entre 1920 y 1930, cuando aparece el Club 20 de Febrero, donde van a tener esos lugares que son exclusivos, van a empezar a salir del ámbito de la ciudad y van a empezar a buscar espacios donde sean barrios más selectos, ¿sí? Y eso muestra que para atrás ellos, la historia que se van a contar es la historia de un Güemes elitista, Claro. ¿sí? Y eso, y bueno, de ahí va a salir un Bernardo Frías, que es el que va a hacer la historia de Güemes, y que con el tiempo después lo van a ir revisando y se van a dar con que no era tan de esa manera, O sino sea, que la élite es la que termina escribiendo la apoderándose de la figura de historia Güemes, tal cual. para Salta de la figura de Güemes. Exacto. Y hoy eso se va rompiendo un poco. Se ha ido rompiendo, sobre todo con los análisis que se han ido haciendo desde la Universidad de Salta y demás, que han empezado un grupo que están de investigación que se llaman los Grisepia. Lo que han ido haciendo es justamente analizar el cabildo el cabildo de Salta, la iglesia de Salta, la composición de la élite en esos momentos y el tipo de trabajo que va a hacer Güemes en las guerras de independencia, siendo él un terrateniente. Lo va a hacer Sara Maca de López, muy conocida la profe, historiadora, profamilia, que ella es la que empieza a ver quién era Güemes y quiénes eran los gauchos. Quieren en realidad. Exacto, sí. Y va a ir dando luz sobre muchas cuestiones que lo van a sacar, por ejemplo, no sé, ahí Ibaceta, Los Moldes, Borriti, todos los nombres que también los tenemos en las calles, como si estaban o no del bando de Güemes o el contrario. ¿Y hay alguna figura que haya quedado olvidada de esa historia que podamos reflotar? Cuando se cuenta, se silencian las voces, pero en ese momento es como que hubo participación femenina.
esa participación escondida, pero que de una Macacha a la que sí respetaban, de una Juana Zurduy a la que sí respetaban, que era gente del norte. Después, cuando van a contar la historia, la cuentan solo de Güemes, solo de Belgrano, solo de San Martín, como si no hubiera habido mujer. Pero después, ahora en el presente, con el avance del feminismo, el avance de toda esta movida que empieza a preguntarse sobre el rol de las mujeres, también en la historia empiezan a buscar las mujeres y se dan cuenta de que han tenido un rol muy importante en esos sitios que tenía Salta de realistas, y que ellas eran las que iban y eran las que le daban información a Güemes. Claro. Entonces, Macacha era alguien conocida en la época, después se la olvidaron y después la levantaron de nuevo. Por ahí pasó eso. La historia va teniendo, quienes van contando la historia o haciendo libros de historia, se la han ido olvidando y hay otros que la van levantando. Entonces, eso se llama la historiografía, o sea, la evolución de los libros de historia. Entonces, la historiografía en algunos momentos nombra gente, se olvida de otros, después vienen otros que los reflotan y así. Y en esto vos fuiste una actora principal porque trabajaste con la editorial Santillana. Yo recuerdo que nosotros estudiábamos historia, o era el Manuel Estrada o el Manuel Santillana, y no me acuerdo si había algún otro. Pero era corta la historia, era como cortito, muy chiquitito, ahí le llamaban. Y era sobre todo los héroes en un pedestal, sí, no había un lado B. Tal cual. Y le decían la cartilla del Salta, no decían el libro, eso de la cartilla. A nosotros nos piden escribir el manual Salta, y ahí hemos tenido como una especie de tira y afloja. No había WhatsApp, y entonces no mandabas archivos por WhatsApp, sino que mandabas por mail y hablabas por teléfono. Y yo a mi editora en Buenos Aires la conocí después de muchos años. Ella nos mandaba por mail, que era lo más novedoso de la época, año 2000. Y yo le decía, yo había escrito la parte que me tocaba justamente de la época colonial y demás, y nosotros hablamos diciendo ha venido, ha traído, ha hecho, claro. ¿Sí? Y los porteños vinieron, llegaron, pusieron, y entonces me mandan corregido mi texto con otro tiempo de verbo. Claro. Y entonces yo le digo, no, si nosotros no hablamos así, nosotros conjugamos los verbos de otra manera. Y me dice, bueno, lo que pasa es que tenemos un corrector universal. Y entonces le digo, bueno, entonces ¿para qué nos hacen hacer a nosotros libros locales si ustedes, ponen el corrector porteño? El universal no es universal, es porteño. Claro. Y también decían, por ejemplo, nosotros tenemos el Cerro San Bernardo. Y ellos decían, ¿cómo el cerro? Es una montaña. Claro. No, montaña no. ¿Cómo le voy a poner la montaña San Bernardo? No me ubica nadie. Claro. Nosotros, a esa montaña, dice, es una montaña, pero está redondeada. Sí, es una montaña redondeada, pero yo no le voy a decir la montaña redondeada de San Bernardo. Yo digo el cerro. Claro. Si ustedes quieren que nosotros hagamos un material que es donde los chicos salteños se reconozcan, de que no ponen el cerro. Incluso la gente que venga a Salta, nadie iba a preguntar por la montaña redondeada, claro, obvio. Y lo que ha sido que el profe que quería describir la práctica de coquear, al que hacía la ilustración, mandaba la ilustración de alguien así como si le hubieran sacado la muela, hinchado completo. Después la hacía por acá, bajo los cachetes. Después, o sea, no podía identificar de que claro. El coqueo es un pedacito al lado de la muela. Pero bueno, ha hecho como 3 o 4 bocetos donde nosotros llegaba vía mail el dibujo y vos decías, no, tiene que ser más chiquito el motor. Bueno, no, tiene que ser de otra manera, porque obviamente para ellos el hecho de coquear, lo desconocen, no conocen a alguien que esté coqueando, y para ellos era un horror poner, y nosotros lo hemos puesto, de hecho, la figurita del campesino coqueando. Claro, para que se conozca, digamos, cómo era la idiosincrasia de la gente del norte. Y lo tenemos acá, y me tocó a mí escribir sobre las poblaciones indígenas, y yo puse como protagonistas nenas. Y en aquella época, ya venía como adelantada, puse una niña que contaba la historia de su papá, de su mamá, lo que hacía cotidianamente siendo diaguita, y la otra niña siendo toa. Pero también me costó describirla, la bolsa de chaguar, el peinado con 2 trenzas, con 2 rodetes
a la altura de las orejas, como 2 rodetes en las orejas. Y bueno, ¿cómo decides? Te haces la trenza y a la trenza te la enrollan. Pero ¿cómo te enrollas la trenza? Bueno, así. Me ha costado, la hemos luchado bastante al poder relatarlo en nuestro estilo. Claro. ¿Y crees que hoy son más real? O sea, ¿es una historia más real la que cuenta, por ejemplo, un libro como son las... Tratamos de aproximarnos lo más posible. Tratamos de aproximarnos. Siempre uno dice que hay un autor, que es Croce, que dice tal cual fue. Eso no lo podemos hacer. Claro. No lo podemos hacer. Porque hasta ahora, y yo siempre lo ejemplifico con ponerle ahí un accidente, lo que la gente hace es, ante tal cuestión, justificarse. Y la historia justifica. Y yo la justifico de un lado y el otro la justifica del otro. Claro. Y aunque ya pasó como ya pasó, yo puedo decir, no, porque vos viniste a tal velocidad, no, porque vos viniste a... Y el evento fue el mismo. Claro. Pero cada uno lo mira desde su lugar. Desde su perspectiva. Exacto, entonces, tal cual podemos llegar a ponernos de acuerdo sobre un conjunto de cosas. Pero no exactamente, porque mi percepción de lo exacto no es lo mismo que la tuya. O sea que no se puede hablar de una sola historia. Y menos de una sola verdad tampoco. Cada uno tiene sus propias verdades y las justifica desde su propio lugar. La historia generalmente, cuando uno se la cuenta, incluso vos cuando contás un sueño, o vos cuando tenías alguna pelea, ¿sí? Lo que haces es justificarte. Y te justificas con cosas del pasado. Porque vos me dijiste que tal y tal cosa, en aquel momento vos hiciste así. Sobre las emociones, digamos, que exacto, uno sintió en ese momento, o sea, cuenta la historia desde ahí. Y como sociedad también hacemos lo que claro. Se autojustifican y depende de quién la cuenta. De ahí que vamos a que el porteño es el que cuenta la historia, se lo olvida Güemes, lo levanta Belgrano, lo levanta San Martín y a Güemes se lo olvidaron. Durante muchos años la pelea de los historiadores locales y de gente que sabía el plan de San Martín, durante un Felipe Piña, por ejemplo, en Buenos Aires, han remado por considerarlo a Güemes héroe nacional y reconocería en el 2015 recién. Claro. Bueno, vamos a cambiar un poquito la dinámica. Podemos seguir y seguramente quizás lo podemos hacer más adelante, pero cambiamos un poquito la dinámica. Y nosotros en el punto exacto tenemos una parte que es un poco más lúdica, que Ajá. es por sí o por no. Ajá. Podés justificar alguna respuesta. Mucho. No hay problema. Y bueno, arranquemos este ping-pong, ¿te parece? Bueno. Dale. Bueno, Alfonsina, vamos con el ping-pong. Y la primera pregunta sería, ¿crees que el chisme histórico sirve para ayudar a los jóvenes a introducirse en la historia? Sí. Por ahí es donde uno entra, por la anécdota. Uh-huh. Le gusta, digamos, se prende los más jóvenes se prenden más con, no sé, bueno, lo mataron a Güemes por Patilana, que... Totalmente, sí, eso es la puerta de entrada y que sirve después como para seguir, y siempre está como estudiado pedagógicamente, lo cotidiano es lo que te permite engancharte, y después de ahí ya van a poner el análisis, lo que vos quieras, pero lo que es el chisme, eso es interesante. Bien, bueno, sigamos entonces con los chismes históricos. La segunda de este ping-pong sería, ¿fue San Martín el hombre más importante de nuestra historia? Para mí hubo muchos. Uh-huh. No le carguemos tanta responsabilidad a un solo hombre. Incluso, bueno, hay como una suerte de debate entre San Martín y Belgrano, que es muy bonito, que dice quién era el padre de la patria. Y entonces San Martín decía que era Belgrano decía que era San Martín, y entonces en esa pelea Belgrano... Moreno también, una figura... Muy interesante, pero bueno, en ese momento Belgrano decía, a mí no me interesa tanto ser el padre de la patria, sino ser un buen hijo de ella. Precioso, Belgrano. Claro. Precioso, ¿no? Sí. Sí, un adelantado siempre Belgrano. Siempre un adelantado, totalmente. Alguien muy pegado al hecho de defender los derechos de las minorías, ¿no? Imponiendo, pensando en un estado laico, claro, de la educación de la mujer, las escuelas. Sí, la agricultura, la importancia de la tierra. Bueno,
famosas anécdotas de Belgrano que estando en el ejército del norte él armaba tipo clases porque él quería que el ejército, la gente del ejército estudie física, Sí. economía, geografía. Él les daba clases de física por el tema de que no le invocaban en las batallas. Claro. Y resulta que los soldados se le iban. Claro. Dice que él se quejaba porque él empezaba a hablar, a darles clases más, los soldados se tiraban, se van todos, porque no les interesaba. Y también, ni bien llegaban a algún lugar, algún campamento, los hacía hacer una huerta. Los soldados eran furiosos a hacer la huerta, pero él les hacía hacer la huerta, pues miren, que acá vamos a sacar los tomates, las Claro, papas. ni de vista. Claro, porque él era muy fan de lo que era la tierra, cultivar la tierra y todo lo demás. Entonces él, a donde llegaba, vamos a disponer esto para hacer la huerta. Todos los soldados. Era Ya la huerta de Belgrano. progresista Belgrano. Totalmente. Alguien distinto, alguien del siglo XX en el siglo XIX, pobre. Bien, bien. Bueno, había otra pregunta que ya le hicimos, era si la historia es una sola. Ajá. Pero No, hay versiones necesitamos y hay verdades. varias personas que cuenten, digamos, Exacto. la historia. Sí. Varias visiones. Hay tantas versiones como gente que la vivió o gente que la cuenta. Bien. Y la última para cerrar, en estos tiempos, hace poco hubo una marcha también de la mujer. ¿Crees que fue injusta, digamos, la historia con el rol de la mujer? Totalmente injusta. Recién ahora se han empezado a rescatar figuras femeninas, pero siempre se las destaca también en unidad, cuando por lo general la acción de la mujer siempre ha sido colectiva, y por eso es anónimo, porque en la historia se destacan los personajes varones por ser líderes en determinados contextos, pero las mujeres lo que hacen es construir o tejer de a muchas. De ahí que vos no podés decir, esta se destaca, esta se destaca. Pero sí, gente destacada, gente que la ha remado desde el anonimato, mujeres toda la vida. Nada más que todavía nos falta rescatarla. Y para vos, como mujer, ¿quién sería la figura más importante dentro de la historia? Y Argentina, muchas, ¿no? Sí, muchas. Por enterarme, ¿no? Las que han investigado, Cecilia Grierson, que ha investigado y le ha costado entrar a la universidad a estudiar medicina, porque Sí. antes estudiaban solo varones. A ella le costó entrar, porque no la querían dejar entrar, y ella quería entrar para ser partera. Incluso hay una anécdota que decía que un profesor de primer año, está escrito creo, que la trataba como un ser inferior. Totalmente, y sí, y que ha pasado mucho ahora y hasta ahora también, o sea, algunos seres inferiores. En muchos casos es esto que te explican un montón de cosas a la gente que ya sabe, a mujeres que ya saben, es muy típico, el mansplaining, usted que hace el término. Evita, súper personaje en el sentido de haberse destacado como líder. Lo que yo tengo que la acción de la mujer es colectiva. En este caso, además de colectiva, ella se destaca por ser líder. Pero ella, en este caso, ella era la que sostenía, está absolutamente demostrado, la sostenía la figura de Perón. Era ella la que decía, el general que ayuda. Claro. Cuando Siempre ella hablaba el hablaba nombre del de general. ella hablaba de él. Cuando ella muere, él cae. Cuando ella muere, él cae. Claro. Porque Hay una transformación claro, incluso del peronismo a partir de la muerte de Vich. ella, claro, sí. O sea, a él le ha costado después sostener el movimiento, porque decía él que sí, decía todo, ¿verdad? Y ella era la que marcaba esto, no, esto sí, o sea, la que hacía política era ella. ¿Y por eso crees que fue tan perseguida? Sigue Sí. siendo, ¿no? Estigmatizada, digamos. Sí, bueno, la idea de gente que la odiaba y gente que la amaba, sí, muy controversial, porque bueno, el argentino en general es visceral en torno a estos dúos. Sos peronista, no sos peronista, sos de Boca, sos de River, sos de kirchnerista, no sos kirchnerista. O sea, el argentino es visceral en torno a eso, y cada vez está más fuerte la famosa brecha, que es peligroso, porque de última, o sea, la emoción, el odio o
o la pasión, te hace desdibujar el contexto y te hace no ver lo humano de uno o del otro lado, digamos, o lo bueno que puede llegar a tener uno u otro. Claro. Eso es lo que está peligroso, el polarizar a tal extremo de que no se admita ni siquiera el diálogo, ¿no? Claro. Que eso está complicado. Y este momento tan particular, tanto de Argentina como del mundo, Sí. Con ese revisionismo histórico que podés hacer vos por tu profesión, ¿cómo lo ves? Y está muy complicado, creo. O sea, ayer lo veía a Richard Gere, viejito, que como que decía, lo grave, además de que pasen cosas terribles, lo grave es que ya no nos importe. Lo grave es que lo dejamos pasar. Lo grave es que vemos que pasan cosas horribles y que está tan naturalizado que no nos interesa. Entonces yo creo que el rol que nosotros tenemos como adultos, como papá, como gente de familia, como docentes y demás, es que no está bien y hay que marcar que no está bien y que no debería estar bien. O sea, el rol de alguien que te muestra esto está bien, esto está mal, y que porque se lo haga muchas veces a lo que está malo, no es normal, no está bien. Y eso es lo que yo marco mucho a mis alumnos adultos en la escuela, a mis alumnos adolescentes en la escuela. Chicos, no porque no está bien, no porque te vayan a castigar. ¿Como qué cosas, por ejemplo? Decía puntualmente Richard Gere y también lo adhiero, el discurso de odio. El discurso de odio. El discurso de odio, ¿sí? El que es distinto de vos es un estúpido, es un imbécil, es imberbe, o sea, a ver, porque opine distinto no es un imbécil, es alguien que opina distinto. Claro. ¿Me entendés? Porque, y el ataque directo de una figura como la figura presidencial a otro sector, porque no piensan igual que vos, habilita al resto de lo presente para abajo a que si no piensan igual que vos, te insulten. Lo transforma en algo peligroso. Claro, o sea, no se habilita el diálogo. No se habilita el diálogo porque desde entrada te descalifico. Claro. Y entonces eso es lo complicado. Toda la figura de poder tendrían que ser los constructores del diálogo. Exacto, o sea, vos tenés que marcar que no está bien, que hay que dialogar, que hay que construir consenso, y que puede que no estemos de acuerdo y no pasa nada si no estamos de acuerdo. No es que porque no estemos de acuerdo te voy a borrar, te voy a insultar, te voy a descalificar. El vivir en democracia y el estar después de 40 años en democracia implica de que aunque no estemos de acuerdo, podemos convivir. Y con respeto. Y con respeto, hoy. No sé por qué, pero se me vino a la cabeza la palabra libertad hablando de esto, y te quería preguntar si somos un país libre. Bueno, a mi juicio por ahora no. Porque en algún modo, o sea, la libertad tiene muchos sentidos, hay muchas acepciones de la palabra libertad. En algún momento la libertad tenía que ver solamente con derechos políticos, pero a medida que fue pasando el tiempo, la libertad también pasa por tener las herramientas intelectuales y las herramientas materiales para poder decidir. Si yo estoy con hambre, no puedo decidir. Claro. Si yo no sé, no puedo decidir. Hay una frase muy conocida de Simón Rodríguez, que es el maestro de Bolívar, que decía: al que nada sabe, cualquiera lo engaña. Al que nada tiene, cualquiera lo compra. Entonces, si nosotros como país no tenemos las herramientas mentales ni las herramientas materiales como para definir nuestro propio destino, siempre vamos a estar dependiendo de los precios. Claro. Qué buena reflexión esa. Es para pensarlo, ¿no? ¿Cómo era la frase? Al que nada sabe, cualquiera lo engaña. Al que nada tiene, cualquiera lo compra. Y eso lo decía el maestro de Bolívar, 1850. Tremendo. Y tiene una vigencia terrible. Tremendo, sí. Bueno, Alfonsina, hay una faceta también que no habíamos tocado y que me llamó muchísimo la atención dentro de tu perfil cuando preparaba la nota, y es de la profe stand-upera. Sí. ¿Haces catarsis con el humor? Sí, totalmente. Y por ahí me da cosas, me decía mi hija, ella en la radio decía, pero ella tiene un programa que decía, yo no sé cómo decirle, que presentar a mi mamá, dice que ella es profesora
y es estandapera, pero no sé qué diría ella, soy profesora, o sea, soy las dos cosas, digamos. Sí. ¿Y cómo te ves hoy, digamos, más estandapera que profesora? No, igual, Sí. de los dos lados, ahora es más, estoy por presentar el monólogo el 18 de junio, ya se... Pasemos. Pasemos al chivo, lo que yo hablo en los monólogos es docencia. Básicamente me río de mí misma siendo de tu docente. experiencia en 36 años. 36 y entonces, años, bueno, ya soy la docente cansada. Que no tiene muchas ganas de hacer cosas, que lo dejan los chicos que hagan lo que quieran, que se maten entre ellos. Y esto de que no me acuerdo ni cómo se llaman, y que los chicos te esperan, vidito. Bueno, tengo mucho, lo que hago de humor pasa por las cosas de escuela. Entonces, bueno, yo en una de esas, lo único que le queda a los chicos en la cabeza en la primaria es los piojos. Porque no aprenden demasiado, y si hay algo que uno lucha cuando ellos son chicos, el tema de los piojos. Entonces, bueno, siempre voy, como tengo 3 hijas, voy con la primera le echaban Opusí, la trataba, a la segunda ya la trataba al peinar, y a la tercera ya le metí una bomba de queroseno. Funciona un poco tu historia de docente, como de mamá de ¿cuántas? Tres mujeres. 3 mujeres, 23, 25 y 27 años. Bien. Sí. Deben estar orgullosas también ella de su mamá y yo profe y estandapera. Tal cual. Y bueno, por ahí ellas son las que van, llevan los novios y hacen toda la movida también para los shows. Y es como una especie de catarsis, como vos decís, de lo que uno vive y demás. Y de hecho, bueno, reírse un poco de lo que estamos pasando, siempre la risa es... El humor salva, decía. Sí, el humor salva, literal. Y nosotros somos un grupo que es Salta Stand-Up y preparamos los monólogos entre todos. Y nos reímos. La verdad es que nos reímos, nos divertimos mucho. ¿Y te ayuda a mirarla de otra forma tu rol de docente o no? Sí, y lo mismo, la gente... de atención. Tal cual, y la gente que me va a ver se reconocen en el docente cansado, en el docente que está harto, y que bueno, también esa idea que tienen de que los profes vivimos desesperados por corregir pruebas, por darles clases. Nosotros somos los primeros que buscamos el feriado, o sea, yo ya tengo... identificado los feriados hasta fin de año, y dicen, ay, que el profe no quiere dar clase. No te quiero dar clase. Yo también quiero el feriado, también quiero descansar. Y entonces es como que el chico tiene esa idea de que, mi profe. Y entonces, bueno, yo lo que vengo haciendo es eso, digamos, bajándome a mí mismo. Y te ven los alumnos, me imagino que... Sí, me han ido varios, porque como tengo muchos alumnos, por ahí hacen grupos de alumnos, más los de la universidad o los que ya son egresados, han ido y se acercan. Yo siempre digo, yo soy Alfonsina Barraza, soy profe de historia, levante la mano si hay algún alumno. Y ahí no, o sea, en ninguno de los shows no hubo algún alumno. Siempre hubo alguien que era alumno. Y yo, hola, ¿cómo estás? Algunos sí los ubico y ya son papás, algunos ya son abuelos, todo, ¿no? Y los tengo todavía me acuerdo los nombres, pero de aquellas épocas. Como digo, los últimos ya poco. Ya están para el estándar. Claro, totalmente, pobrecito. Está bien. Bueno, la verdad, Alfonsina, ha sido un gusto, aprendí mucho, uno aprende, digamos, con este tipo de charlas, así que me gustaría, siempre lo hacemos en el podcast, que mires la cámara y que des por ahí alguna reflexión para la gente que nos está mirando. Bueno, sí, yo creo que desde el rol de docente, esto que planteaba, que son tiempos difíciles, son tiempos oscuros para la democracia, para el pensar de manera colectiva, para el pensar que nadie se salva sin el otro. Yo creo que es necesario que, siendo adultos y siendo docentes y teniendo un rol en la sociedad, como de comunicador o también hablando y haciendo bromas, que es destacar la idea de que nadie se salva solo. Básicamente eso. Nadie se salva solo. Es una frase también del Eternauta. La del Eternauta, tal cual, ¿sí? Esto, bueno, o sea que tanto para estudiar, o sea, cuando uno se acuerda de su propia vida y de lo que ha ido haciendo, los momentos importantes son los momentos en los que uno estuvo con alguien. ¿Sí? No, difícilmente uno consigue, o sea, yo mi título universitario lo consigo porque estaba mi abuela,
porque estaba mi papá, porque estaban mis hermanas, me quedo con mis hijas porque me bancan mis hermanas, me bancan mis amigas, que estoy haciendo stand-up porque me bancan la gente que tengo a la vuelta. Si no, uno no puede, o sea, solo difícilmente uno sale. Bien, entonces el mensaje creo que es muy potente, y sobre todo en estos tiempos, como vos decís. Entonces podríamos decir que el punto exacto está en mirar el pasado para comprender el presente, en que nadie se salva solo, y si es con un poco de humor, mucho mejor. Muchas gracias. Gracias a vos.